Bueno, señores, vamos a hablar ahora de un proyecto cultural que nació junto con la democracia. Está cumpliendo 30 años y es el Centro Cultural Rojas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, un lugar emblemático de la cultura de la ciudad, que dio espacio a muchísimos grupos, a grupos alternativos, a grupos jóvenes, en fin, una larga trayectoria, hay mucho para hablar. Está cumpliendo 30 años, hay muchos festejos, entonces invité a su directora y algunos directores de área, si me digo algo mal me corrigen, para hablar de lo que significa el Rojas y lo que ha significado, ¿no?, a lo largo de los años y qué piensan hacer este mes de septiembre. Todo eso pregunto, Cecilia. Hola. Hola ante todo. Ante todo. No solo lo que vamos a hacer en septiembre, en realidad en septiembre empiezan las actividades de festejo, pero las actividades se van a extender hasta diciembre. Todo este año. Todo este año, lo que Buenísimo. resta de este año, por suerte. Oye. Así que, y la verdad que estamos entre homenajes y proyectos nuevos. Nos parece que la mejor manera de celebrar los 30 años es recordar de dónde venimos, homenajear a quienes se lo merecen. Ya empezamos hace 5 años a los 25 y ahora continuamos, pero también empezar a ver hacia dónde va el nuevo Rojas, Claro. Porque... Bueno, vamos a 30 empezar años con es los todo un homenajes. peso, ¿no? Y sí, hay que replantearse Acá, de hecho, cosas. Daniel está en el Rojas desde el principio. ¿Sí? Desde el principio. Casi 30 años. Casi Casi 30 años. Bueno, cumplir. contá, vamos a hablar de la historia entonces, Daniel. A mí yo me sorprendo porque, digamos, era joven. Yo hace casi 30 años que estoy acá haciendo este programa. Sí, bueno, la Somos 30. democracia nos abrió la puerta en diferentes lugares. A muchas Yo pasé cosas. por millones de lugares, pero el Rojas siempre fue mi casa. Me parece un lugar maravilloso. ¿Cómo empezó el Rojas? Mira, el Rojas era un lugar que estaba casi abandonado. Ahí en la calle Corrientes. En la calle Corrientes era chiquito, o sea, hoy es más del doble, casi el triple, y más todavía porque te van a agregar más espacios. Antes de la dictadura militar había sido el centro de estudiantes de filosofía y letras. Ajá. Y de medicina. Y después se había cerrado, porque como se habían cerrado los centros de estudiantes y todo, estaba abandonado y se había empezado a abrir mal para algunos cursillos y esas cosas durante la dictadura al final. Y entonces ahí se convocó a un grupo de gente nueva, entre la que estaba Tamara Kamensain, Lucho Schwarzberg, etc. ¿Y quién fue el primer director? Él fue Lucio Schwarzberg. Lucio Schwarzberg fue el primer director, que era presidente del uno de los miembros del Centro Estudiante de Filosofía y Letras, y el Rojas fue así un poco que se le dio al movimiento estudiantil. Entonces, Claro. por lo tanto, tenía un espíritu muy joven y se abrió. Y siempre lo tuvo y lo siempre sigue lo tuvo. teniendo. Sí. Y vos fíjate que cuando vino el segundo director, que fue muy rápido, porque la primera dirección duró poco, fue la parte de la normalización, 1 año y medio más o ¿Y menos. después quién vino? Vino Leopoldo Sosa Pujato, que fue un poco el que marcó la época más de oro y más conocido del Rojas. Ajá. Y Leopoldo lo primero que hizo cuando fue, todavía el Rojas tenía la estructura de la UBA. Entonces uno entraba, había una ordenanza y le decía, ¿usted a dónde va? ¿A quién quiere ver? Entonces lo primero que hizo fue sacar las ordenanzas. Y dijo, acá vienen los jóvenes y los jóvenes no saben qué Claro. quieren ni a dónde van. Claro. Entonces, si uno le pregunta eso, no quieren entrar. Entonces, ese fue el espíritu del Rojas desde el comienzo. Sí. Bueno, está muy atado, uno piensa en el Rojas y piensa en Batato Barea, Claro. ¿no es cierto? Sí. Está muy atado a todo Bueno, eso. yo lo llevé a Batato al Rojas, y para mí es uno de mis, así para ponerme con, Bucarda. con decoraciones de la vida, ¿no? Éramos Claro amigos que de sí. Batato y no lo querían en ningún lado. Yo me acuerdo que en otros centros culturales y demás, Batato iba a ofrecer sus cosas y decía, no, este tipo está loco, no hace nada, qué sé yo, y vino al Rojas y la corriente se cortaba para los espectáculos de Batato. ¿No? Venía, Susana Jiménez venía con Mirta Legrand a verlo. Claro. O sea, era una mezcla de punks. De un lugar cerrado que no pasaba nada, termina así como un lugar de moda encima, Sí, ¿no? sí, sí. Con todas las estrellas ahí. Sí, bueno, al final de su vida, porque vivió muy poco, murió a los 32 años. Así es. El último año fue al programa de Moria, de Gasalla. Sí, era una figura Sí, pública, sí, sí. Batato Barea, eso sin duda. Bueno, y todos los de esa época, ¿no? Sí, bueno, Tortonese, Urdapilleta, Urdapilleta, tuvieron todos en el Rojas. Todos ahí. Carajají.
Qué maravilloso. Ustedes son una generación más joven, dirigen áreas ahora en el Rojas. Sí, es correcto, yo estoy en artes visuales. En artes visuales y vos en teatro. Artes escénicas. Artes escénicas. ¿Qué diferencia hay entre teatro? Y bueno, incluye performance, no solo danza, no solo, digamos, programación de sala, sino que puede haber otras cosas, acciones en otros lados, hacer algo en conjunción con él. Claro, cada vez se mezclan más, ¿no?, las distintas disciplinas. Digo, ¿cómo hacen? ¿Organizan espectáculos? ¿Cuántos espectáculos son por año? ¿Cómo ves? O en tu caso, muestra. Es muy variable, y más con la nueva modalidad de departamentos. Ahora hay una modalidad que Cecilia pensó para este año, a partir de este año, en el que no estemos tan fijos a ese corset que se te vuelve la agenda obligatoria, en el que te corre más la muestra que viene que la que estás haciendo, y pensar, en vez de microproyectos, macroproyectos transdisciplinares, tras áreas y departamentos cruzados, y que eso se ubiquen en la agenda. Porque también lo que vimos estos últimos años es que esa idea de agenda mensual fija no per se trae un público específico, sino que son los contenidos y el grado de explosión que tienen esos contenidos los que traen gente al Rojas. ¿La gente que va, es toda gente joven? No, hay de todo. No hay de todo, claro. Lo más genial del Rojas es que no hay solo gente joven. Vos vas a la mañana y el bar está plagado de jubilados de los cursos de ruso. Yo eso he visto. Vamos a decir, hay muchos cursos, creo que son todos gratuitos o digo No, son pagos, son pero pagos. con aranceles muy bajos. No, pero yo he visto, a veces yo he ido al Rojas por ver un espectáculo o algo y veo en el bar que está delante, por ahí señoras grandes, sentadas, jubilados. Porque hay una división que van es cursos, adultos mayores, y yo he tenido alumnas en cursos sobre Borges, por ejemplo, que lo dictaban en Rojas hasta hace un año y medio, y tuve alumnas de 94 años y al lado un chico de 16. Claro. Digamos, el Rojas es esa mezcla, o sea, lo bueno del Rojas, como dice él, es la mezcla, no que es para los jóvenes o para los ancianos o para la clase media, o sea, es para la sociedad. Es para la sociedad en su conjunto, y ahí hay mucha mezcla y convive. Al principio nosotros decíamos, ¿qué va a pasar? Porque ahora está la sociedad un poco más tranquila, pero en los 80 venían los punk y eran pesados, ¿no? Eran punks en serio. Sí. Y al lado había una señora de 85 años hablando con otra, qué sé yo, y de golpe se cedían la mesa porque no había espacio. Y todo funciona. Sí, la convivencia, es el lugar de la convivencia. Es el lugar de la convivencia. Y en las artes escénicas, digo, ¿cómo se eligen los espectáculos? ¿Cómo les llegan propuestas? ¿Cómo es? Yo, hace muy poco que empezamos, y la idea que me dijo Cecilia es justamente que tratamos de hacer más proyectos de cruce, pero sí, se puede pensar a partir de ahora, en qué tipo de convocatoria se puede hacer para hacer qué. Hasta ahora había muchas cosas que eran como bloques de ciclos de, bueno, hagamos obras sobre el agua, hagamos o esto o lo otro. Creo que uno de las más importantes es ópera prima, que se sostiene todavía. Es importante porque me parece que el Rojas da algo de semillero a veces, o lo logró sin querer. Por ejemplo, yo misma hice mi primera obra, que fue Adela está cazando patos, la presenté en el Work in Progress, y gracias a que lo hice ahí lo pude hacer después en una sala, y siempre me apoyaron, ¿no? Desde hace muchos años. Por eso le tengo mucho cariño. Acá estuvo hace poco Vivi Telas, la directora, y habló maravillas de un proyecto con vos. Sí, Maruja Enamorada, ella me dirige. Enamorada. Está en el Estepario, reestreno el 4 de octubre. Bueno, digámoslo, porque acá Vivi, yo todavía no lo fui a ver, pero voy a ir en octubre, porque Vivi Telas dijo... Sí. ¿No? Habló mucho de... Sí, yo la quiero mucho también. Creo que las dos nos pusimos en comunión para hacer eso, que era un poco también peligroso porque hablo yo de mí. Ella no había trabajado con un actor, hacía muchos años que no trabajaba con un actor. Claro, bueno, son los proyectos que ella hace, con gente que no es actor y que cuenta su vida. Y le daba más miedo en realidad a trabajar con una actriz que trabajar con... A mí me da terror agarrar a como agarra ella, no sé, al acomodador del teatro y decirle, bueno, parate acá, decir, pues se asustan, no sé. Sí, claro. Y ella le daba más terror trabajar conmigo, que nos peleemos o que pase algo así. No, nada, no pasó eso, para nada. No pasó para nada. No. Entonces sos actriz. Soy actriz, directora, escribo, sí. También. Sí. ¿Y Maxi? Me formé en Historia del Arte. Y después hice el gran posgrado cultural de Argentina, que es el Rojas. Es el gran posgrado de gestión cultural. Sí. Lo digo en chiste y lo digo en serio. No, supongo que estás diciendo algo. No es fácil. Sí. No es fácil. Se espera mucho del Rojas. Se espera mucho. Y entonces ahora te voy a preguntar, ahora viene esa parte, que es
los 30 años y las perspectivas para el futuro. Pero Daniel, ¿vos qué llevas? ¿La parte de artes plásticas? No, de literatura. Literatura, pero desde el comienzo, literatura siempre fue una mezcla de todo. Es más, al principio no había áreas, o sea, las áreas se crearon para organizar y ahora las estamos desarmando. Claro. ¿No? O sea, porque digamos las cosas... El Rojas ya basta con tanto, claro, ahora mezclemos. porque bueno, al principio el Rojas era un caos, entonces no sabíamos qué hacer y empezamos a dividir por áreas. Pero como a mí me interesaba de todo, por ejemplo, la galería de arte la creé yo desde letras. Entonces, digamos, ahí había como esta mezcla que estamos buscando ahora y fuimos ordenando por áreas. Bueno, eso duró más o menos unos 15, 20 años de manera más o menos ordenada y en los últimos tiempos hemos sentido que se va convirtiendo en un corset y la estamos abriendo hacia una nueva estructura. Pero sí, mi especialización en el Rojas, 25 de los 30 años, fue en letras. Ahora no tanto. Porque y ahora, bueno, con juegue. toda esta cosa multidisciplinaria, ¿cuáles son lo que tienen pensado para el futuro a partir de este momento? En realidad, aparte, influye que nosotros pasamos a pertenecer a una secretaría que la UBA creó nueva, que se llama Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. Que esta secretaría también tiene a cargo la radio de la UBA, donde, bueno, Vivi trabaja en Radio Rojas, Vivi Telas, y lo que va a ser UBA TV. Entonces, es como que la idea es generar una unidad de pensamiento del Rojas con todo el área de radio, televisión, comunicacional. Y hacia lo que apuntamos muy fuertemente es a armar un Rojas no solamente físico, sino también virtual. Entonces estamos trabajando en función de ello. Como dijo Daniel, la verdad que yo hace un tiempo que venía pensando y lo venía hablando, trabajar más interdisciplinariamente. Me parece que el Rojas generó las instancias de armar espacios específicos para cada área del arte y de la cultura, y ahora ya me parece que el encuentro es lo que va a generar nuevas posibilidades de crecimiento en ello. Y bueno, y en lo que es virtual ya hay algunos proyectos que se encaminaron. Uno va a ser armar una novela virtual que se va a poder seguir por web. Ajá. Otro va a ser proyecto en línea, que va a trabajar un músico de acá de Argentina con un músico de Nueva York y Londres y ver qué pasa, y después la idea es sumar gente de artes visuales, gente de artes escénicas y que sean proyectos que se trabajan en forma virtual. Ese ya también está en funcionamiento, así que... Los cambios son grandes, ¿no? Los cambios que están sucediendo, no solo en el Rojas. Los cambios son grandes y el Rojas se espera y la verdad es un lugar de que vanguardia. Tiene que la estar idea ahí. es buscar algo... Claro. Digo, está buenísimo. Desde que el Rojas se creó al día de hoy, aparecieron, por suerte, muchísimos espacios artísticos y culturales en la ciudad y en el país. Hay muchísimos, sí. La idea es, bueno, todos nos tenemos que volver a encontrar, y creo que esa es la búsqueda en la que está el Rojas, que, bueno, los que estamos en esta mesa y otras personas yendo hacia ahí, ¿no? Ese es el lugar que uno relaciona con el inicio de la democracia. El Rojas tuvo un lugar fundamental ahí, pienso, de todas las nuevas corrientes. El año pasado es inolvidable. le hicimos la entrevista al primer de Lich, que fue el primer rector interventor que nombró Alfonsín, y él fue el normalizador y él fue el creador del Rojas. Sin duda, ahí empezó. Y fue maravilloso contar todo ese periodo, esa experiencia, porque aparte él se comprometió a renunciar cuando se hacía la normalización, no continuar, o sea, la renovación era ese año y medio, 2 años, y en 2 años se hicieron cosas impresionantes. Nos hemos olvidado todas las cosas que hemos hecho en nuestros 30 años de democracia, porque muchas veces estamos perdidos en peleas ridículas, y realmente se ha construido muchísimo. Se ha construido muchísimo, y bueno, apenas me enteré, digo, 30 años del Rojas, tenemos que hablar en el programa de lo que es hoy el Rojas y todo también lo que fue y significó. Estos días, los festejos, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos ver? En estos días pedimos que la Universidad de Buenos Aires le dé el título de profesor honorario a Cartoon, porque consideramos que a Mauricio Cartoon. Estuvimos hablando con los hijos de Lolita Torres, y como el Rojas ahora tiene a cargo el Cine Cosmos, va a haber un homenaje a Lolita Torres. Tienen un cine también, nada menos que el Cine Cosmos. Claro, sí. Y bueno, vamos a empezar a trabajar en estos proyectos virtuales que te comenté. Bueno, ya seguiremos hablando algún día cuando esté eso un poco más cocinado y marchando, lo seguimos hablando. Pero digo,
da como para pensar e imaginar, ¿no? Sí, esa es la idea. Felicitaciones, gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, nos seguimos viendo. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.